Hermano, muy buenos días. Hoy día es Día del Señor, mayo 19 del 2019. Vamos entonces a empezar nuestra reunión, nuestro estudio otra vez, ah, en donde vamos a seguir estudiando la carta de Pablo a los Romanos. Va a ser un buen estudio, va a ser un estudio en donde vamos a aprender lo que Pablo dice referente otra vez a la justificación por la fe. Es un tema amplio y siempre basado en lo que dice las Escrituras. Hagamos una oración. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Gracias por todo lo que nos das, que esta mañana sea una mañana para tu gloria. Que tu gracia, tu amor, tus bendiciones y todo sea en esta mañana. Prepara nuestra mente, nuestros corazones, para así estudiar tu palabra, Señor, para poder aprender, crecer en el conocimiento y la gracia en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a entrar entonces directo al estudio. Abramos la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 4. Romanos, el capítulo 4. Vamos a estudiar, vamos a leer esta parte de las Escrituras 4. Vamos a leer los versículos desde el 18 al 25. Romanos 4, del 18 al 25. Es el texto que vamos a seguir. Dice así la palabra de Dios. Romanos 4, 18 al 25. Voy a usar, a ver, la versión de las Américas. Si usted tiene la versión Reina Valera, también puede seguirme porque, como ustedes saben, utilizo versiones para comparar de acuerdo a lo que vamos estudiando. Voy a empezar leyendo Romanos 4, 18 al 25. Dice así la palabra de Dios. Él creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones. Lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios y estando plenamente convencido de lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solo por él, fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros, a quienes será contada. Como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y fue resucitado para nuestra justificación. Muy bien, entonces estamos viendo aquí, hermanos, gloria a Dios, bendita palabra de Dios, el texto. Con esto terminamos el capítulo 4. Y es un capítulo que yo quiero que presten atención. Espero que tengan todos su Biblia con ustedes a la mano, disponible, porque vamos a estudiar. Vamos a estudiar justamente eso. Este capítulo. Romanos 4, 18 al 25. Para hacer una introducción, leamos el mismo capítulo, versículos 16 y 17, que viene a ser el contexto anterior. Dice así: por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley,
sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Ahora, versículo 16. Vayamos por parte. Yo quiero que ustedes, si tienen un cuaderno, puedan apuntarlo, porque recuerde, estamos estudiando y primeramente doy gracias a Dios por este día, pero al mismo tiempo doy gracias a Dios por aquellos que reconocen que este día, Día del Señor, es para Él. Se han levantado temprano algunas personas, inclusive hay personas que son de España, creo que es ya otro tiempo, otras horas de diferencia, pero los que se levantaron temprano, gloria a Dios, porque eso es exactamente lo que tenemos que hacer. El día del Señor, levantarnos con alegría, levantarnos con ese espíritu de agradecimiento, de alabanza y escuchar su palabra. Cristianos. Es más, como cristianos tenemos que hacerlo sin que nadie nos diga. Entonces, gloria a Dios por la vida de ustedes y espero también que esto sea de ejemplo para aquellos que todavía no pueden entender la importancia de alabar a Dios en este día. Entonces, prosigamos. El versículo 16 de Romanos 4 dice, por tanto, que viene a ser una conjunción, tiene que decir una conjunción de conclusión. Dice, es por fe, hablando de la promesa, para que sea por gracia. Bien interesante. ¿Qué significa es por fe para que sea por gracia? Significa que la salvación es por gracia. Pero cómo se desarrolla? ¿Cuál es la dinámica de esta gracia? La única forma de que sea una gracia aplicada a nosotros es por la fe. Porque cuando es por obra ya no es por gracia, sino más bien es algo que merecemos, porque estamos trabajando para ello. Pero como no podemos trabajar nuestra salvación, entonces es por gracia. O sea, es un don de Dios, sin que lo merezcamos. Pero para aplicar ese don de Dios sin que lo merezcamos, es por fe. ¿Ve? A fin de propósito, el propósito, que la promesa que Dios le dio a Abraham, Génesis 12, 13, 15, 17, 22, sea firme, o sea, esté asegurada. El sea firme tiene que ver con la seguridad. Quiere decir que una vez que la promesa es hecha, ya nadie, escuche bien, ya nadie puede romper esa promesa. Y el que está en la promesa tiene la salvación asegurada. Por eso la salvación no se pierde, porque está asegurada en la promesa. Por eso dice, a fin de que la promesa sea firme, ¿hasta cuándo? ¿O para quiénes? Para toda su descendencia. La palabra descendencia, ¿no? Tiene que ver con todos aquellos que van a creer en Cristo. Descendencia no dice una generación. ¿Cuál es la diferencia de una descendencia y generación? Generación generalmente son 40 años, ¿no? Descendencia es ilimitada. Se dan cuenta, es ilimitada. Ahora, no solamente hay dos clases de descendencia, no solamente para la descendencia que es de la ley, por eso dice, no solamente para que es de la ley, o sea, los que son de la circuncisión, el pueblo de Israel. O sea, la promesa no es para la descendencia que es de los circuncidados del pueblo de Israel, pero también, conjunción de contraste y explicación, también, sino también, cuando vean sino también es de contraste y explicación, para la que es de la fe, la, artículo la, femenino, la que, descendencia que es de la fe. Fíjese que no dice de la ley. ¿Cuál es la diferencia? Recuerde, acabo de decirlo hace 3 segundos. La descendencia que es de la ley son circuncisión del pueblo de Israel. La descendencia que es de la fe no son circuncisión, son gentiles. Nosotros somos gentiles de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Lo que está diciendo ahí es que ya que Abraham creyó a Dios en capítulo 12, 14, 15 en Génesis, entonces antes de la circuncisión, todos los que son de la fe de Abraham antes de la circuncisión, los gentiles, somos también parte de esa fe. Abraham se convierte en el padre de los gentiles que son creyentes en Cristo, pero también cuando Abraham se circuncida, también se convierte en padre de aquellos que son de la ley, los circuncidados, por la misma promesa para los dos, es lo que está diciendo. 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios. Claro, si ustedes leen Génesis 12, Génesis 13, 15, 17, 22, Dios repite la misma promesa a Abraham, inclusive a Sara también le promete, y eso lo vamos a ver en un momento. Te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, significa naciones, naciones. Padre de naciones significa israelitas y gentiles que creen en Cristo, a quien creyó.
el cual da vida a los muertos. Dios da vida a los muertos, tiene el poder de resucitar y llama a las cosas que no son como lo que fuesen. Claro, Dios siendo Dios, Él llama basado en su promesa, en su soberanía, en su predestinación. Él llama a las cosas que no son en ese momento, pero que van a ser. O sea que es muy importante que entendamos eso. Una vez que termina el 17, entonces empieza el versículo 18 y dice así: Él creyó en esperanza contra esperanza. Aquí empieza. Entonces, vamos a leer el versículo 18. Dice, las Américas, él creyó en esperanza contra esperanza a fin de ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Ok, ¿qué dice la Reina Valera? Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Bueno, entonces vamos a estudiar qué es lo que quiere decir. Romanos capítulo 18. Ya hemos visto el contexto. Cuando dice, él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué significa esa frase? Creyó en esperanza contra esperanza. Bueno, eso es claramente algo que Pablo mismo lo explica más adelante. Se está refiriendo a la condición humana y la promesa de Dios. Pablo miró humanamente su cuerpo, su edad y la de su esposa, avanzados de edad, que ya habían pasado la etapa humana de la reproducción en todo su vigor y energía sexual, al punto en donde a esa edad procrear, humanamente hablando, hubiera sido imposible por el decaimiento del cuerpo, porque ya no es, y eso es biológicamente, es así, es así. Entonces, cuando dice, él creyó, no, 17, 18, en esperanza, quiere decir, él creyó a Dios y le fue contada por justicia. Él creyó a Dios y le fue contada por justicia. Es básicamente lo que está diciendo Pablo, y eso lo podemos ver. Aquí está en el libro de Génesis. Pueden ver. Génesis 15. Vamos a leer del 1 al 6, porque este es prácticamente el texto que vamos a estar leyendo a cada momento. Dice en la Biblia de las Américas, Génesis 15, del 1 al 6. Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión. Recuerde que ahí Dios no le había cambiado el nombre todavía. Dios se presentó a Abraham en una visión y le diciendo, no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, ¿no? Tu recompensa será muy grande. Bien interesante porque Dios se está presentando a Abraham. Dios es como que alguien se presenta, Abraham, yo soy un escudo para ti. Y tu recompensa será muy grande. Ahora, ¿cuál recompensa está hablando? ¿A qué se refiere Dios? Se refiere justamente a la promesa de que Dios hará de Abraham padre de muchas naciones. Eso es lo que está diciendo. ¿Qué más dice? Abraham dijo, oh Señor Dios, ¿qué me darás? O sea, Abraham entendió que Dios le va a dar una sorpresa, puesto que yo estoy sin hijos. O sea, él entendió que esa recompensa tenía que ver con una herencia. Pero por eso que Abraham dice, yo estoy sin hijos. Y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco, o sea, era el hijo de un esclavo, no era de él. Dijo además Abraham, he aquí no me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero, o sea, ese heredero no es de él, no era hijo de él, era de otra persona. Pero he aquí que la palabra del Señor vino a él. O sea, en ese momento Dios le habla
a Abraham y le dice esto: tu heredero no será este, o sea, refiriéndose al hijo del esclavo, sino uno que saldrá de tus entrañas. O sea, esa es la promesa. O sea, esa es la promesa que Abraham creyó en contraesperanza, porque Abraham ya tenía, como dice ahí, 99 años. Entonces él se miró, y yo creo que decía, de mí, pero yo ya estoy anciano, ya pasé la etapa de mi vigor físico, de la energía. Mi esposa también es estéril. ¿A qué se refiere Dios? Fíjese, ¿a qué se refiere Dios? Entonces, ¿qué más dice? Dice, ah, tu heredero no será este, sino saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero. Esa es promesa, hermano. Esa es promesa. Él será tu heredero. Lo llevó afuera Dios y le dijo, Abraham, mira el cielo y cuenta las estrellas. Entonces, seguramente, obviamente, Abraham miró arriba las estrellas, un cielo despejado con cantidad de estrellas innumerable, y le dice, a ver, cuenta si es posible. Cuéntalas. Y ustedes saben, los que hemos visto, yo he visto, los que hemos estado en el campo, cuando el cielo está estrellado, usted se marea, usted no se puede contar. Es tanta la cantidad que nuestra mente se siente totalmente asombrada y uno puede decir, hay uno, dos, tres, y no se puede, es imposible, es imposible. Entonces Abraham tuvo esa experiencia y dijo, así le dice Dios, será tu descendencia. O sea, no la vas a poder contar. Y en el versículo 6 dice, Abraham creyó en el Señor. A eso se refiere cuando dice, y Abraham, ¿no? Creyó a Dios en esperanza contra esperanza. O sea, se refiere que a la promesa que hay en Génesis 15, 1, 6. A pesar que humanamente hablando no tenían la probabilidad de tener descendencia, ¿no? Abraham creyó al Señor y porque él creyó esa promesa, Dios lo tomó, le acreditó esa fe como justicia. Ahora, esa parte subrayalo, Génesis 15, 6. Tienen que subrayarlo, hermano. Tienen que subrayarlo. Porque eso es parte de todo el Evangelio. Eso es parte de todo el Evangelio. Ah, es muy importante tener en cuenta que si no se entiende esto, no se va a entender todo lo que Pablo escribe. Recuerde, hasta ese momento es promesa. Hasta ese momento es promesa. ¿Ok? Todavía no está el pacto, es promesa. Pero Dios cumple sus promesas por ser Dios. ¿Ok? Yo quiero que entiendan bien, lean bien. Ahí dice promesa. ¿Qué más dice el versículo 18? Dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme o de acuerdo a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Ahora, aquí hay dos promesas. Uno, Abraham creyó a Dios contra esperanza, humanamente, porque él tenía que ser padre de mucha gente. Gente es etnia, naciones del mundo. Todas las naciones del mundo, todas las razas, él tenía que ser padre. Ahora, aquí está la diferencia, porque aunque dice de muchas gentes, no es en realidad universal de toda la gente sin distinción. Es para un cierto grupo de gente de todas las naciones. Lo vamos a ver más adelante. Ahora, esto es conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia, o sea, en base a la promesa. ¿Dónde podemos ver eso? Bueno, podemos ir a Génesis 17, 4, 5. Ahora la Biblia en Génesis 17, que son dos capítulos, 4 y 5. Dice, en cuanto a mí, dice, he aquí mi pacto es contigo. Fíjese, ahí Dios ya habla por primera vez de pacto. Pacto, ¿no? El pacto, primero habló de promesa, ahora es el pacto. Dios hace un pacto.
Porque dice en el 3, y habló Dios con él. Y dice, este es el pacto. Serás padre de multitud de naciones. Exactamente lo que está diciendo Pablo. Dice, para llegar a ser padre de muchas gentes, ¿no? Entonces Dios hace su pacto. Y no serás llamado más Abraham. Aquí es donde le cambia. Habíamos dicho capítulo 15, corrección, es capítulo 17. Sino que será Abraham. Sí, primero es Abraham. Abraham. Ahora es Abraham. Bueno, la H en español es muda. En inglés sería Abraham. Abraham. Pero se dan cuenta, primero es Abraham y luego entra Abraham. Abraham. ¿Por qué le cambia? Porque significa, ¿no? Yo te daré, yo te haré padre de muchas multitudes. Significa padre de muchas multitudes. Eso estamos viendo ahí cómo el desarrollo de la promesa de Dios a Abraham va desenvolviéndose. Primero empieza con una promesa que le va a ser padre de muchas multitudes, a él y a su descendencia, y luego hace el pacto. Porque si queremos ser, inclusive leamos el versículo 1 del capítulo 17, dice, cuando Abraham tenía 99 años, hermano, el Señor se le apareció, otra vez se le aparece y le dice, yo soy el Dios Todopoderoso, el Shaddai, anda delante de mí y sé perfecto. La palabra perfecto se traduce como una persona que cumple los mandamientos de Dios. No que nunca va a pecar, porque no hay nadie perfecto, pero se refiere en cuanto a su carácter con la ley de Dios. Porque yo estableceré, aquí está, mi pacto contigo. Fíjese, yo estableceré mi pacto contigo. O sea, está la promesa y está el pacto, ¿no? El pacto de Dios. Está la promesa y está el pacto de Dios. Esto es muy importante que tengamos en cuenta. Subraye su Biblia ahí, 17:2. Yo estableceré mi pacto contigo, te multiplicaré en gran manera. Luego dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló diciendo, en cuanto a mí, he aquí. Si se dan cuenta en todo esto, ¿quién es el autor? ¿Quién está actuando en todo esto? Pregúntese. ¿Abraham hace algo referente a eso? No, no hace nada. Es Dios que toma la iniciativa, es Dios que hace el pacto, es Dios que hace la promesa, es Dios que promete todo eso. No se sienta con Abraham a negociar diciendo, Abraham, ¿estás de acuerdo con esto? Dios ni le pregunta eso a Abraham. Dios no le dice a Abraham, ¿quieres algo que añadir, agregar, quitar? Algo que tú crees que está mal. No, no hay negociamiento, no hay negocio. Dios no negocia con Abraham. Dios ni siquiera le pide su opinión a Abraham. Dios simplemente establece, llega a cabo su promesa y su pacto. Y este pacto es importantísimo para entender el evangelio, hermano. ¿Ok? ¿Qué más? Sigamos leyendo. Dice, para llegar a ser conforme a lo que os había dicho, así será tu descendencia. Hasta ahí estamos bien. Versículo 19. Y no se debilitó su fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, siendo casi de 100 años, acabamos de ver 99 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Ahora, bien interesante, porque aquí menciona a Sara. ¿Por qué menciona Pablo a Sara? Bueno, lógicamente porque para que haya descendencia tiene que haber la unión sexual entre el hombre y la mujer. Entonces, lo que Abraham está diciendo es enfatizar la parte humana de las dos partes. Abraham y su mujer eran ancianos. Abraham ya había pasado la etapa de la fertilidad, digamos, del vigor, tener hijos, y Sara, bueno, Sara era estéril. Entonces, por eso dice, y no consideró, no se debilitó la fe. A esto se refiere la frase que Pablo escribió contra toda esperanza. Abraham no prestó atención a esos obstáculos físicos, tanto en sí mismo como en Sara, que podrían hacer la realización sea desesperada, ¿no? En Génesis 17, 18 y 19, mira lo que dice. En el mismo capítulo de Génesis 17, leamos el 18 y 19. Dice, y dijo Abraham a Dios, ojalá que Ismael viva delante de ti. Pero Dios dijo, no, sino que Sara tu mujer te dará un hijo. Y le pondrás por nombre Isaac, y estaré y estableceré mi pacto con él, pacto perpetuo
para su descendencia después de él. Ahora, aquí viene otra cosa, y esto es lo que Pablo habla en Romanos 11. Dios hace su pacto con Abraham. Abraham tuvo 2 hijos, ¿no? Como vimos ahí, ¿no? Ismael, Isaac. Entonces, Dios dice, tu pacto será con Isaac, no con Ismael. Y la misma promesa que Dios le prometió a Abraham, de que para él hizo descendencia, le promete a Isaac, porque ahí mismo dice Dios, ¿no? Y mi pacto, el pacto que hizo Dios con Abraham, va a ser también con Isaac. Y será pacto perpetuo, ¿no? Pacto perpetuo para su descendencia después de él. Entonces vemos ahí claramente, ¿no? Vemos ahí claramente cómo el pacto de Dios se va cumpliendo de generación en generación. Ahora, luego dice el 29, tampoco es un adverbio, ¿no? Es un adverbio negativo, pero de complementación. Quiere decir que lo que dijo anteriormente, entonces viene a ser añadido por lo que va a decir después. Entonces, cuando usted lea la Biblia, usted tiene que ver todos esos elementos gramaticales. Tampoco es un adverbio negativo en el sentido de que no es suficiente, no es solamente lo que se dijo ahora anteriormente, sino que viene más. ¿Qué es lo que viene más? Dice, tampoco dudó por incredulidad. Ahora, esa frase dudó por incredulidad, me gusta cómo lo traduce la Biblia de las Américas. ¿Por qué? Vayamos a la Biblia de las Américas para que vean cómo lo traduce. Tengo aquí la Biblia de las Américas. Voy a ver si abro la Biblia Reina Valera. Vamos a ver dónde está. Ok, aquí está Reina Valera. En 4:20. Sin embargo, ok, 20. Ya, 20. Dice, tampoco dudó, esto es lo que dice la Reina Valera, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció dando gloria a Dios. Ahora, la Biblia de las Américas traduce así. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó, y esa es exactamente la traducción más cercana al original. ¿Por qué? La idea de la palabra en el original, cuando dice no titubeó, la Reina Valera dice no dudó, por lo cual está bien traducido, pero la más que da la idea cercana al original es las Américas. Dice no titubear significa ser ambivalente, ser una persona indecisa. O sea, Abraham no fue indeciso, no estaba titubeando. O sea, quiere decir, Abraham no estaba que decía, oh, Señor, te creo, pero ¿qué si no pasa? Oh, bueno, sí, sí va a pasar, te creo. Señor, ¿estás seguro que va a pasar? Oh, discúlpame, sí, sí te creo. ¿Me entiende? O sea, Abraham no estaba así indeciso, titubeando, ambivalente. Por eso no estaba titubeando en el sentido que será, bueno, sí, sí creo. Pero ¿qué si no sucede? Bueno, él lo dijo, sí va a ser. Bueno, ¿y si no sucede? No. Aquí, aquí Abraham dice que él no tenía esa actitud, ¿no? ¿Por qué? Porque el titubeo viene por incredulidad. O sea, Abraham no fue incrédulo. Ya hemos visto. Él creyó a Dios y se le fue contada como justicia. Eso es lo que está diciendo. Y dice una coma, sino que, otra vez, ¿no? ¿Ya se acuerdan el sino que? Es una confusión de contraste, sino que. O sea, en vez de dudar por incredulidad, porque era incrédulo, porque si hubiera sido incrédulo, él, al contrario, dio gloria a Dios. Y al dar gloria a Dios, se fortalecía en su fe. Ahora, muchos elementos hay ahí, porque está haciendo el contraste, Pablo. La tesis y la antítesis. La tesis es una tesis negativa que dice, Abraham no titubeó por la incredulidad. Esa es la tesis. La antítesis, Abraham fortaleció en fe, creyó, dando gloria a Dios.
Entonces, si ponemos los paralelos, vamos a ver lo siguiente. Uno, que está la incredulidad, por un lado, y la fe. El otro paralelo es titubear, dudar o ser ambivalente y gloria a Dios. Uno causa lo otro. La duda o el titubeo o la inseguridad, indecisión, causa entonces que uno no crea, incredulidad. Y el dar gloria a Dios causa la fe. Entonces, ¿cuál es la enseñanza para nosotros? Dar gloria a Dios en todo momento para que nuestra fe se fortalezca. Ahí está. Es lo que está diciendo claramente Pablo. Abraham se fortaleció dando gloria a Dios. Al dar gloria a Dios, él fortalecía su fe. Y al estar fortalecida su fe, él daba gloria a Dios. Se dan cuenta, es un círculo que genera el otro. Dar gloria a Dios fortalece la fe. Una vez que tu fe está fortalecida, das también gloria a Dios. Al dar gloria a Dios, fortaleces más tu fe. Al estar fortalecida en fe, sigues dando gloria a Dios. Dar gloria a Dios produce fe. La fe se fortalece y haces que des gloria a Dios. Y das gloria a Dios, fortalece tu fe. ¿Se dan cuenta del círculo? Y una fe que tu fe está establecida, fortalecida, das gloria a Dios. Y así sucesivamente, gloria a Dios, fe, y así. Sin embargo, lo negativo es dudar. Dudar te causa incredulidad. Y al estar incrédulo, dudas. Y al dudar, sigues incrédulo. Y al ser incrédulo, dudas. Y al dudar, sigues incrédulo. Es lo opuesto. Entonces, el versículo 20 prácticamente es la tesis y la antítesis entre creer en Dios, fortalecerse en fe, y no creer en Dios. En el caso de Abraham, él creyó en Dios, dando gloria a Dios. O sea, su fe, desde el momento que Dios le prometió que su descendencia será tan grande como las estrellas del cielo, dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahora, hay otro punto que yo quiero enseñar a ustedes, porque Pablo está usando Génesis capítulo 15. Vayan a Génesis capítulo 15, porque hay algo hay un elemento que yo les voy a mostrar que explica la fe de Abraham. Y es la palabra en hebreo que se traduce como fe o creer. Fonéticamente es Oman, que se traduce creer y creyó a Dios. ¿Ok? Las palabras en hebreo, en Génesis 15:6, la palabra que es y creer viene del hebreo que es, en español se pronuncia amán, pero no está nada relacionado nada con amar, es la pronunciación. Ahora, esta palabra, escuchen bien, tiene una raíz que significa confirmar. Ahí voy a escribir. Dice ahí
confirmar, convicción, apoyar, confiar, respaldar. Entonces, cuando Abraham creyó a Dios, como dice en Génesis 15:6, Abraham está teniendo la convicción de lo que Dios le dijo y le prometió es verdad. Él está confirmando con su creencia la promesa de Dios, que es cierto. Su fe respalda. Abraham tenía una convicción fuerte en la promesa de Dios. Y eso le llevó a dar gloria a Dios cuando hizo el pacto. Y es cierto eso que Abraham dio gloria a Dios. Sí, claro que sí, es cierto. Y eso lo vamos a ver. Existe en el capítulo, ver, aquí lo vamos a ver, Génesis capítulo 12. Fíjese, Génesis 12. Vamos a ver cómo Abraham dio gloria a Dios. Esto es muy importante. Dice Génesis 12, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Es el llamado. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Promesa. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldiciré, y serán benditas en ti las naciones de la tierra. Promesa. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot se fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Aram. Y salieron para ir a tierra de Canaán, a la tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia de esta tierra, edificó allí un altar que le había aparecido. Entonces, ¿cómo Abraham dio gloria a Dios? Edificando un altar. Edificando un altar. Abraham, cuando dice, fortaleció su fe dando gloria a Dios, el edificar un altar significa adoración. Significa dar gloria a Dios, glorificar a Dios. Entonces, nosotros, claro, no vamos a hacer un altar físico, pero nuestra vida es un altar físico. Entonces, por eso que la vida cristiana no es como el 99% de los evangélicos otros piensan que es. Tu vida tiene que ser un altar ante Dios. Porque al hacer un altar ante Dios, tú estás fortaleciendo tu fe. Y al fortalecer tu fe, como dice aquí la Escritura, tú das gloria a Dios. Y cuando tú das gloria a Dios, tú fortaleces tu fe. Y cuando tú fortaleces tu fe, tú das gloria a Dios. Y cuando das gloria a Dios, tú fortaleces tu fe. Y cuando fortaleces tu fe, tú das gloria a Dios. Uno da consecuencia al otro y otro da consecuencia al otro y así es. ¿Me entiende? Es un ciclo que no termina. Uno va creciendo, dando gloria a Dios, fortalece la fe y así. Y dar gloria a Dios implica conocer a Él, estudiar su palabra y orar. Entonces ya sabe, de acuerdo a la misma escritura, aquí está, no estoy inventando, qué es lo que causa que la fe se fortalezca, dando gloria a Dios. Entonces, por eso el crecimiento en la iglesia de Cristo
es personal en cuanto a cómo usted está creciendo su vida personal. ¿Entiende? Por eso que en una iglesia no todos crecen igual. Uno se queda enanos espirituales durante toda su vida. Es increíble. Es un fenómeno eso. Mientras otros crecen. Entonces, por eso ese conflicto en las iglesias locales. Y por eso Jesús dice, cuando le dijo al segador, Señor, saco la cizaña con el trigo. Cuando le dices, no, no, porque al arrancar la cizaña puedes arrancar el trigo. Deja que al final de los siglos el verdadero segador venga y separe al trigo de la cizaña. Fíjese, lo cual indica que en la iglesia universal, la iglesia visible, no todos son trigo. Hay mucha cizaña. No sabemos quiénes son, pero hay mucha cizaña. Ese es lo terrible que hay. No es que posiblemente hay, no, hay. Indicando que hay muchos que dicen creer en Dios y son del pacto, pero no son del pacto. Ellos son la cizaña. Y esa cizaña, Dios los conoce quiénes son. Significa que usted puede estar en una congregación al lado de una cizaña, pero usted no sabe qué es cizaña. No, tampoco podemos ir a decir, hermano, tú eres cizaña o tú eres trigo. No, no podemos. No podemos llegar a eso. Pero hay, pero existe. Entonces, cuanto más se predica el evangelio y la palabra, y ellos más se oponen, siguen siendo cizaña. Entonces, uno de los frutos, bueno, recuerdo Gálatas nos puede decir entonces cómo conocer eso. Entonces, el conocimiento de las escrituras nos ayuda a nosotros a ser sabios e inteligentes. Cuanto más sabio, más humildad. Cuanto más necio, más soberbia. ¿Sabía usted eso? Cuanto más sabio, más humildad. Cuanto más necio, más soberbia, más arrogancia. Porque es necio. Y como es necio, pues trae soberbia y arrogancia. Pero el sabio no. El sabio, Dios le da por su espíritu sapiencia, humildad, sabiduría y todo lo demás. Por eso Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y Dios escoge a Pablo para que sea apóstol a los gentiles. ¿Qué más dice? Y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido poderoso era también para cumplirlo. ¿A qué se está refiriendo a Pablo en esa frase? Bueno, vamos a indagar. Dice, plenamente convencido, hablando de Abraham, Pablo, de que era también poderoso. ¿A quién se está refiriendo Pablo que Abraham creía? Bueno, a Dios, no hay nadie más, para hacer todo lo que había prometido. Ahora, ¿de dónde viene eso de que Dios era poderoso, según Pablo, que es lo que creía Abraham? ¿De dónde viene eso de que Abraham era poderoso? Lea Génesis 17:1. Abra la Biblia en Génesis 17:1. ¿Qué es lo que dice Génesis 17:1? Lea. Y ahí lo vamos a ver exactamente lo que nos está diciendo. Génesis 17:1. Génesis 17:1 dice así. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y dijo, yo soy Dios todo, ¿cómo? Todopoderoso. Ahora, esa parte donde dice, yo soy Dios, ¿no? Todopoderoso.
es lo que se conoce en hebreo como Shaddai. Shaddai significa, eh, se refiere a Dios. Y tiene una fuerte o rica raíz de significados. Viene de una raíz que es Shaddai. Y la raíz de esa palabra primitiva significa alguien que es totalmente poderoso, devastador, que destruye con violencia algo. Fíjese, poderoso en destrucción y con violencia. Eso significa la raíz del Shaddai. El Señor, por eso dice el Señor Todopoderoso. O sea, Abraham escucha que Dios le dice, yo soy el Dios violento, todopoderoso que destruye todo. Anda delante de mí y sea perfecto. O sea, Dios está mostrando su naturaleza. Y al ser poderoso, que tiene poder en destrucción, está demostrando que Él puede hacer lo que está diciendo que va a hacer. Por eso dice, plenamente convencido de que era también poderoso el Shaddai para hacer todo lo que había prometido. Entonces, eso explica, ¿no? Eso explica la frase de Pablo al decir que Abraham, sí, Abraham creyó que Dios era un ser poderosísimo, destructor en toda la extensión de la palabra, que al ser un Dios de esa naturaleza, Él cumpliría su promesa. Por eso dice el 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. La fe de Abraham fue contada por justicia. No porque tuvo fe, sino el objeto de su fe. ¿Me entiende? Porque el objeto de su fe es Dios el Todopoderoso. ¿Y cómo Él es el Dios Todopoderoso? Él es el único que podía acreditar justicia al hombre, en este caso Abraham. Por eso Abraham creyó. Porque si Abraham hubiera sabido que su Dios era un ídolo sin poder, él no hubiera creído. Pero él creyó al Shaddai, todopoderoso, que era capaz de cumplir, convencido. Cuando dice convencido, recuerde el significado de fe. Fe en hebreo significa convicción. O sea, él tenía la fe de que era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Entonces, lo que está diciendo el versículo 21 es que Abraham sabía quién era Dios. Abraham conocía a Dios. Por eso que él tuvo la confianza de creer en él, porque sabía que Dios era poderoso a hacer su voluntad, porque él es el Shaddai. Y por esa razón su fe fue cantada por justicia, Génesis 15:6. Ahora, esa justicia no solamente fue respecto a él que se escribió que le fue contada. Quiere decir, recuerde la promesa de Abraham. Dice Génesis 17:7. Estableceré mi pacto entre mí y tu descendencia después de ti en las generaciones por pacto perpetuo. Entonces, cuando Pablo está diciendo que no se escribió esa promesa solamente a él, que le fue contada, versículo 24, conjunción de contraste, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Fíjese, sino también a nosotros. Mira la conjunción, sino, conjunción, también a nosotros. Está implicando la promesa que le dijo en Génesis 17:7, cuando dice, estableceré mi pacto entre mí
y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones. En sus generaciones. Quiere decir para todos nosotros. Y es muy importante que nosotros entendamos lo que Pablo está hablando aquí. O sea, la promesa no solamente fue a él, sino a nosotros. Ha de ser contada, ¿no? Sino a nosotros. Ahora, ¿cómo es esto? Bueno, hay un texto que ya lo leímos. Está en libro de Efesios, capítulo 2. Vayamos a Efesios para que nos dé y nos haga entender cómo fue que la fe que la fe de Abraham, que fue contada por justicia por Dios, se aplica a nosotros. Entonces, vamos a Efesios 2 y leamos versículos 3 en adelante. Dice así, Efesios 2:3, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, haciendo los deseos de la carne, de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira. Está hablando de los gentiles, lo mismo que los demás. Ahora, cuando está hablando, Pablo está hablando de los gentiles cristianos, que está diciendo que los que están sin Cristo, ellos vivieron antes sin Cristo, eran hijos de ira, lo cual implica que todo aquel que está fuera del pacto de Dios es un hijo de ira. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, aquí está el versículo 4, conjunción de contraste, pero Dios, ahí cambia, que es rico en misericordia, su gracia, por causa del gran amor que nos amó, ¿a quién? No a los que están sin Cristo, sino a sus escogidos. Aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Dios ama a sus escogidos aún cuando están muertos en delitos y pecados. Fíjese, nos dio vida justamente a esos escogidos que Dios amó cuando estaban muertos en delitos y pecados. Dios los aviva. Este es el verdadero avivamiento. Mucha gente evangélico pentecostal habla de avivamiento. Eso no es avivamiento. El verdadero avivamiento es cuando Dios nos da vida juntamente con Cristo. Es el avivamiento. Por gracia haber sido salvos. Recuerda lo que dice, lo que hemos leído ahora en ese momento en Romanos capítulo 4. Tiene que ser por fe para que sea por gracia. ¿Ve? Por gracia. Dice, por gracia haber sido salvo. Y con Él nos resucitó. Y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo ahí? Que la forma como la bendición de Abraham pasa a nosotros es por gracia. Y esa gracia significa de que nos habilita para poder creer en Cristo. Y al estar en Cristo estamos cercanos, estamos dentro del pacto de Abraham. Somos herederos del pacto de Abraham, somos coherederos con Cristo, del pacto de Abraham, y ya somos hijos de Dios, pueblo de Dios. Ya no somos gentiles, sino somos el pueblo de Dios, junto con los judíos que creen en Cristo. Tanto gentiles y judíos que creen en Cristo somos una sola nación. Eso significa el verdadero Israel de Dios. Entonces, ahí viene, esto es explicación, ¿no? Hay una explicación ahí que Pablo dice, esto es. Está en el, esto es, versículo 24, a los que creemos que en el que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, o sea, creemos en Dios, al Dios que levantó a Jesús de los muertos. Ahora, ¿por qué Pablo tiene que decir al que levantó? Porque recuerde, mucha gente cree en Dios, pero el Dios que creen niega a Jesucristo. O sea, es un ídolo. El único Dios verdadero es aquel que levantó a Jesús de los muertos. Tome nota, ¿no? El único Dios verdadero es aquel que levantó a Jesús de entre los muertos. Por eso dice
creemos en el que levantó de los muertos a Jesús. Otro Dios, cualquier otro Dios que alguien crea que no levantó a Jesús de los muertos, no es Dios. Esto suena terrible porque significa, entiende las repercusiones de lo que está diciendo Pablo. Pablo está hablando a gentiles, pero también habían judíos. El judío no cree que Dios levantó a Jesús de los muertos. Y fíjese lo que dice Pablo. Es Pablo, no yo. Que los que son los verdaderos hijos de Dios, según la promesa, hijos de la promesa, son aquellos que creen en el Dios que levantó a Jesús de los muertos. El que cree en un Dios que niega que levantó a Jesús de los muertos, no es Dios, es un ídolo. Y esto es fuerte, ¿por qué? Porque hoy en día se dicen, oh, judíos y cristianos adoran al mismo Dios. No lo digo yo. Mira lo que dice Pablo. Él creyó en el Dios que levantó a Jesús de los muertos. Si alguien cree en un Dios que niega que ese Dios levantó a Jesús de los muertos, dígame, ¿es el Dios que creemos nosotros? No, ese Dios no es el Dios de los cristianos. Y yo sé que muchos van a decir, ¿cómo que ellos creen en la Biblia? Un momento. A Pablo lo querían matar los judíos, porque justamente le enseñaba esto. Jesús mismo dijo a los fariseos, ustedes son hijos del diablo. Y es fuerte, porque va a decir, un momento, nosotros somos hijos de Abraham. Él dijo, si fueran hijos de Abraham, creerían en mí, porque él habló de mí. Y ahora Pablo dice que los que somos hijos de Abraham, según la promesa, herederos, son aquellos que creen en el Dios que levantó a Jesús de los muertos. Esa es una expresión fuerte, hermanos. Porque cualquiera dice, oh, yo creo en Dios. ¿Crees que Dios levantó a Jesús de los muertos? Bueno, Jesús fue un gran maestro. No, yo solamente creo en Dios. Jesús fue un gran maestro, profeta. Ok, entonces no cree en el Dios de la Biblia. El judío rechaza. Dice, nosotros creemos en Yahweh, pero Jesús fue un bastardo, directo, profeta de los cristianos. Pero no, nunca fue hijo de Dios. Entonces, si niegan que Jesús es el Hijo de Dios, y peor que no lo levantó, entonces, ¿qué Dios adoran los judíos? Pablo lo dice ahí, creer en aquel que levantó a Jesús de los muertos. Porque si creen en otro Dios que no levantó a Jesús de los muertos, no es Dios. No es el Dios que creemos. Así que, bíblicamente hablando, es falso que judíos y cristianos creen en un mismo Dios. ¿Por qué digo bíblicamente hablando? Porque el Dios que Pablo dice es el Dios que justifica, es el Dios que levantó a Jesús de los muertos. Medita en eso, hermano. Y no solamente queda ahí, ¿qué más dice? Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado. Fíjese, 25, ya habla de Jesús. Ese es el verdadero evangelio. Es lo mismo que dice 1 Corintios 15, del 1 al 4. Dice así 1 Corintios 1 al 4. Ahora os hago saber, hermano, el evangelio que os prediqué, el cual también recibiste, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayas creído en vano, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Fíjese lo que dice Pablo en el versículo 25, fue entregado por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado por nuestras transgresiones y resucitó al tercer día, resucitado, conforme a las Escrituras. Claro, en 1 Corintios 15, del 1 al 4, Pablo se expande más. Pero es el mismo mensaje que está diciendo en el versículo 25. Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En otras palabras, últimamente, el hecho de que la fe nos justifica y que Dios lo justifica es porque alguien pagó nuestros pecados.
Es gratis en el sentido que Dios nos dio por gracia. Pero ¿qué pasa con el pecado de nosotros? Es como que usted tiene una deuda de $1.000.000. Y si no paga, le llevan a la cárcel. Y cuando ya le van a llevar a la cárcel, porque está allá, dice usted vaya a la cárcel, porque no pagó, entra alguien y dice un momento, a este hombre déjenlo libre. ¿Por qué? Porque yo me hago cargo de su deuda. Usted castígueme a mí en lugar de él, déjelo libre. El juez dice, ok, tú eres libre. Fíjese, el juez le deja libre no porque él se merece ser libre, sino por gracia. ¿Pero por qué por gracia? Quiere decir que eliminó, bueno, la deuda eliminó de él sí, pero la deuda en sí no está eliminada. Gran diferencia, hermano. Déjeme repetir. La deuda que caía sobre ese hombre está eliminada, pero la deuda en sí no está eliminada. ¿Por qué? Porque alguien tiene que pagar esa deuda. Y tiene que ser alguien que tenga el dinero de pagar esa deuda. En el aspecto espiritual es lo mismo con la justificación. Somos justificados por gracia, porque alguien que es perfecto pagó nuestros pecados, Jesús. Y Él justamente satisface la ira del Padre, la expiación. Y una vez que sucede eso, Dios limpia propiciación. Entonces, básicamente lo que Pablo está diciendo aquí en esta parte, para nuestra justificación. Entonces, al final, dice Romanos 3, 24, 26, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Redención es una palabra hebrea, griega que significa liberación a través que alguien pagó. ¿Quién lo pagó? Cristo. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. Quiere decir que la propiciación de Cristo es de nosotros cuando creemos en Él por fe, como demostración de su justicia. Aquí está la justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Quiere decir de que pasó por alto, pero ¿por qué? Porque alguien murió por nosotros. A eso se refiere. O sea, no nos castigó porque el castigo fue sobre Jesús. Entonces, de esta forma llegamos al final de este capítulo, hermanos. Espero que haya sido de gran bendición. Y entonces vamos a hacer una oración. Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia, que esto haya llegado al corazón y la mente de nuestros hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Que la gracia y la paz sea con todos ustedes. Recuerden, hoy día es día del Señor. Haga todo para su gloria. Lea las Escrituras, medite, reflexione. Es el día de Él, no de usted. No es mi día, ni de nadie más. Es día del Señor. Eso dice las Escrituras. Así que dele gloria a Dios, porque dando gloria a Dios fortalece su fe. Y cuando su fe está fortalecida, usted da más gloria a Dios. Gracias y paz. Amén.